Viva Jesús en nuestros corazones. Yo creo que pocos conocemos la historia de las hermanas guadalupanas de La Salle. Es una congregación fundada por el hermano Juan Fromental, lasallista francés, que vino a México y se dio cuenta de la ventaja que sería que hubiera hermanas como hay hermanos, y se dedicó a crear esa congregación de las hermanas guadalupanas de La Salle. La hermana María Elena Rosas Nares nos relata la historia de la fundación de su congregación. Escuchemos. El instituto debe su origen a la institución y celo apostólico del hermano Juan Fromental, que hacia 1944, después de unos 20 años de dedicación apostólica ya aquí en México, captó la necesidad de crear un instituto femenino que pudiera colaborar con los hermanos en su misión educativa acerca de la juventud. Pues el hermano Juanito nace en Chauvet, en Francia, al sur de Francia, en el año 1895. En su vida tuvo que sufrir varias persecuciones religiosas, ahí mismo en el contexto de Francia, por eso es que tiene que salir hacia Premiá de Mar, y ahí, además también era un noviciado en donde preparaban a los hermanos mayormente franceses para salir a las misiones. En Premiá de Mar tuvo la fortuna de quien le diera sus clases de castellano, el santo hermano Miguel Ferrer Cordero. Él fue su maestro de español, y una anécdota que el mismo hermano Miguel relata, que tuvieron que salir huyendo también ahí por la persecución, y en un maletín, que es el que tienen ahí mismo en la presentación, en ese maletín él tuvo que ocultar la Sagrada Reserva, las hostias consagradas. Poco después tiene que ir a Bélgica. En Bélgica también continúa su formación, ya es para la formación profesional, la normal primaria, y después de ahí tendrá que trasladarse a Cuba, donde permanece 12 años, ya como maestro, como educador. A México llega en 1926, aún muy joven, 30 años de edad, con todo el gusto de participar, de compartir, pues un gran educador con los niños. Muchos de los, me tocó ver aquí cuando se llevó el proceso de la causa diocesana, hermanos o exalumnos que vinieron a dar su testimonio, pues todos mencionan de su personalidad siendo muy alegre, muy entregado, daba catequesis, fue forjando en su corazón un gran cariño por Nuestra Señora de Guadalupe. En México también llega a un clima de persecución religiosa, que duró de los años 1926 a 1929, lo más trágico, porque fue la lucha armada del movimiento cristero, que ustedes pueden ver ahí en las fotografías, ¿verdad? Una familia de personas que defendían la libertad de credo, la libertad de su fe. Pero no solamente fueron esos años, tiempo después siguieron la persecución, digamos, veladamente hasta la fecha, como ha habido los ataques a la iglesia. Los hermanos también tendrán que dar las clases en casas particulares y a escondidas. En ese clima, el hermano Juanito encontró también muy creativamente la manera de apoyar, incluso no solo a los hermanos, sino algunos testimonios también de ayudar a congregaciones religiosas de mujeres, a ayudarles a sacar mobiliario y todo a escondidas. Como él era ecónomo en el colegio de los hermanos aquí en la comunidad, él conocía a muchas personas que le ayudaran con estas gestiones. Entre 1940 y 1944 había varios hermanos de las escuelas cristianas que ya pensaban en la fundación de una congregación femenina, y entre ellos el hermano Juanito. Todos ellos tenían esa inquietud.
El pensamiento de esa época en América Latina y en muchas otras partes del mundo era que el papel de la mujer estaba limitada a labores concretas. El hermano Juanito vio la necesidad también cuando veía llegar a jóvenes mujeres de provincia y que tenían que abrirse camino. Entonces, él pensaba también en generar academias estudiantiles para jovencitas. Entonces el proyecto de la fundación no cuajaba porque toda esta situación de persecución pues impedía también la posibilidad, pero aún así pues el Espíritu Santo sabe cómo guiar esos caminos. La Secretaría de Educación Pública pedía jurar que se comprometían a combatir todo prejuicio religioso, así le llamaban ellos, en ese precepto de educación laica. Fue que el hermano Juanito empezó a ver maneras creativas, les digo, de responder a esas necesidades. El mismo hermano Juanito creó aquí una sociedad de exalumnos lasallistas y además de eso también tiene una revista semanal que se llamaba Indivisa Manem. Todo esto ya creando el hermano Juanito esos lazos de unidad. El 8 de septiembre de 1946 se hace la erección como Pía Unión. Un instituto religioso comienza siendo así una Pía Unión, después se hace la aprobación diocesana y finalmente la aprobación pontificia. Desde un principio, el hermano Juanito tenía claro que nos dedicaríamos a la educación y es muy revelador el nombre ahorita. Él comienza nombrándonos hermanas de las escuelas cristianas de Santa María de Guadalupe. Igual, siempre ligó a Santa María de Guadalupe como nuestra protectora y estar bajo su resguardo, su protección y resguardo. Y también muy claro que habríamos de dedicarnos al servicio educativo de los pobres. Lo que él hace es heredarnos literalmente el carisma lasallista. En 1975 la congregación obtiene también la aprobación pontificia. En la imagen son los primeros grupos de novicias. Llama la atención el hábito, si ustedes se fijan, en el hábito las hermanas llevaban un rabat, como el de los hermanos. Actualmente tenemos una hermana española, la única que sobrevive. Ella, cuando las hermanas estuvieron en España, la hermana Maxi nos dice que le llamó la atención que vio en un periódico esas hermanas que traían hábito con un rabá como el de los hermanos y dijo, con esas quiero entrar. Y eso fue lo que a ella le llamó la atención, el hábito con rabá. En el nombre mismo vemos ahí una intención muy reveladora del mismo hermano Juanito y el proceso que fue llevando la congregación. Él comienza llamándonos hermanas de las escuelas cristianas de Santa María de Guadalupe, pero como había una congregación que ya tenía una similar, le pidieron cambiar el nombre. Entonces nos llama hermanas oblatas, lasalianas guadalupanas. Y finalmente la congregación adopta el nombre más simplificado de Hermanas Guadalupanas de la Salle. Gracias, hermana María Elena, por ese relato de la fundación de su congregación y de la vida tan bella del venerable hermano Juan Fromental. Dios quiera que pronto sea reconocido como beato y luego como santo por la Iglesia. Les deseo a todas ustedes, hermanas, mucha prosperidad, mucho bien, que sigan irradiando servicio y se sigan extendiendo, prestando ese servicio educativo tan necesario a las niñas, a los niños, sobre todo a los pobres. Que Dios las bendiga, que Dios nos bendiga a todos nosotros y les deseo que tengan muy feliz día.